Vamos a empezar. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. pastor. Buenas noches, vamos a Buenas empezar la noches, clase. pastor. Buenas noches, vamos a empezar la clase. Justo entraron para empezar. Bien, nosotros la semana pasada ya empezamos con los libros proféticos, subí la clase de la introducción de los libros proféticos, más los profetas menores que son Amós y Jonás. Hoy día vamos a ver el profeta Oseas y el profeta Miqueas. Ahora, recuerden, ¿por qué estamos viendo los profetas menores? Primero, no porque sean más grandes o menores, no, menores es por la cantidad de contenido que tenían sus cartas. Eso le dice que son menores, no quiere decir que sean menos importantes. Por eso Isaías, Ezequiel, Jeremías, Daniel son profetas mayores, ¿por qué? Por el contenido de sus cartas, que eran mucho más grandes. ¿Bien? Entonces, vamos a ir también al profeta Oseas. También cabe señalar, usted tiene que también tener en cuenta que este, el proceder de las clases en cuanto a los profetas es también va de acuerdo a la línea, a la línea de tiempo. ¿Me entienden? A la línea de tiempo estoy poniendo los profetas. Entonces, no quiere decir porque va a haber un menor, no. También es porque fueron los primeros en aparecer. Recuerden que habían profetas antes del cautiverio, en el cautiverio y después del cautiverio. Y eso ahí lo vamos a ver en las clases y de ustedes también después va a salir en la evaluación. Así que atento, por favor. ¿Bien? Vamos con el profeta Oseas. Oseas, como subtítulo dice salvación. Y vamos a ver por qué salvación. El origen y la fecha. El origen de este libro es profético, obviamente. Se trata del amor leal, de ese amor leal de Dios por su pueblo Israel, a pesar de su idolatría. Van a ver eh, que la vida de Oseas, su vida marital, es la representación del amor que le tiene Dios a su pueblo. Como dice ahí, a pesar de su idolatría, a pesar de que muchas veces fallamos, a pesar de que en realidad nos descarriamos, nos apartamos. O acá nos da un ejemplo de cómo es el amor de Dios. En ese tiempo, en el tiempo de Oseas, al pueblo de Israel. En estos tiempos, a todos nosotros. Dice, por lo que expresa el libro, Oseas ha sido llamado el Juan del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento al apóstol Juan se le llamaba el apóstol del amor. Y acá el profeta del amor es Oseas por toda su vida y ya la vamos a relatar. El verdadero amor del Señor por su pueblo no tiene fin, no tolerará rival alguno. Eso siempre lo hemos dicho, por ejemplo, en los tiempos de hoy, cuando las personas no sienten que se sienten culpables, sienten que no pueden ir a la iglesia, ¿por qué? Porque no son dignos, pero hay uno que murió por nosotros, que es Jesucristo. Cuando alguien muere por ti, no te desecha fácilmente, siempre va a luchar hasta el último, porque morir por una persona requiere muchas cosas, valentía, dolor, decisiones. Entonces no es una cosa que Jesucristo diga, ah, no, falló, ya, listo. No, Jesucristo va a luchar por ti porque murió por cada uno de nosotros. Entonces es el verdadero amor del Señor por su pueblo. No tiene fin y no tolerará rival alguno. Por eso el Señor es infinito en su misericordia. ¿En qué fecha se escribió este libro? En el siglo VIII, en el 755 al 710 a.C., más o menos. Siempre recordar, las fechas siempre son estimativas. En los reinados de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías en Judá, en ese reino, que era el reino del sur, y Jeroboam II en Israel, que era el reino del norte. Hay que recordar también que el profeta Oseas era contemporáneo de Jonás, de Amós, Isaías y Miqueas. O sea, en esa fecha estaban estos profetas. Lugar, Israel. Destinatarios, Israel. O sea, el destinatario de esta palabra era para el reino del norte. Recordemos que cuando vimos los libros históricos,
hubo la división del pueblo de Israel en dos reinos, reino del norte y reino del sur. Entonces, el reino del norte, amados hermanos, eh, recuerden que fue el que no regresó del cautiverio. Y el reino del sur sí regresó del cautiverio y por eso, ¿cierto? El rey Ciro de Persia les dio como la venia para volver a, a construir su templo en Jerusalén. Ahora, cabe recordar que esto ya es algo que se da mucho en las palabras. Cuando usted lee la palabra, cuando un pastor, cuando están en una enseñanza bíblica, cuando están en un estudio, generalmente dice eh, que Jehová nos entrega se entrega al ejército del norte. ¿Qué quiere decir eso? Mucha gente, muchas personas gente, pasa desapercibido eso. ¿Por qué? Por la falta de conocimiento. Pero cuando te dice que si tú eres desobediente, si tú te estás apartando, o sea, Jehová va a permitir, va a entregarte al reino del norte. Entonces, eso es sumamente duro, porque recuerden, el ejército del norte eran esas personas malas, eran los asirios. Los asirios esclavizaron, ¿cierto? Tomaron por cautivos al reino del norte, que era el reino de Israel, el reino del norte, y no volvió de ese reino. Entonces, cuando el Señor dice, voy a permitir que el ejército del norte ataque tu vida, ojo, va a permitir que Satanás te tome y puede que no vuelvas más a los caminos de Dios. Tengan cuidado. Y yo lo he visto en muchas de esas palabras y las personas, los hermanos, las personas que están explicando, leyendo, lo pasan desapercibido. ¿Por qué? Porque no saben esta historia. No saben la historia de la Biblia, no han estudiado ustedes. Y ustedes tienen que comprender eso que es muy, muy importante. No es algo para tomarlo desapercibido, sino que es algo para tomarlo muy en cuenta. Bien. El autor, Oseas era el autor, era hijo de Beri, y lo pueden ver en el 1:1, dice, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en día de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en día de Jeroboam, hijo de Joas y rey de Israel. Entonces, está sumamente claro. Oseas es la única fuente de información de este libro, y por ello se le otorga. O sea, nadie más ha escrito de Oseas, sino más que él. Su nombre posee el significado de salvación. Él es es el porqué del subtítulo, ¿cierto? Al igual que Josué, en números 13, de 8 y 16, y Jesús, ¿cierto? Mateo 1:21. O sea, el significado, o sea, también es salvación, ¿cierto? Y lo pueden ver, si ustedes van a números, a números 13, se la leo yo, capítulo 8, dice, de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun, y me salto al 16, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Entonces, el Josué que nosotros conocemos, el del libro de Josué, el que Jesús le dice, el que, disculpen, Dios le dice, eh, sea fuerte y valiente, ¿cierto? Ese es el Josué, pero se llamaba Oseas. Y Moisés le puso el nombre de Josué. Yo insisto, yo creo, acá no lo dice, pero yo creo que eso son indicaciones del Espíritu Santo, de las indicaciones de Dios. Entonces eso se llama salvación. Igual que si ustedes van a Mateo 1:21, Mateo 1:21, ¿qué es lo que dice con respecto a eso? Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, que él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, Jesús, esto es el Salvador, salvación. Y recordemos que Josué eh, era equivalente al nombre Jesús en algunas versiones. ¿Bien? Entonces es la salvación, nombre de salvación. Y también Oseas, porque si ustedes van a leer el libro de Oseas, van a entender por qué. Porque era el ejemplo, como lo vimos al principio, del amor de Dios hacia su pueblo. Oseas es el primero de los 12 profetas menores.
Menor se refiere a la brevedad de sus profecías o a la cantidad de contenido del libro en comparación con la longitud de las obras de Isaías, Jeremías y Ezequiel y Daniel, profetas mayores. Oseas es el profeta con el libro preexílico más extenso. Ojo, preexílico, antes que fueran exiliados. El profeta Oseas era casado con una mujer llamada Gomer, y ahí empieza la historia. Oseas tuvo su hijo llamado Jezreel. Sin embargo, en el libro existen dos hijos posteriores a Jezreel y se asume que eran de la infidelidad de Gomer. Lo Ruama, que significa no compadecida, y Loami, que significa no pueblo mío. Entonces empieza a poner otro matiz la historia, ¿cierto? La historia de la infiel esposa de Oseas, que era Gomer, es semejante a la infidelidad de Israel para con Jehová. Imagínense, era un pueblo intensamente religioso, sin embargo era una fachada, donde escondían una corrupción del peor tipo. La idolatría ejecutaban orgías, rituales cananeos, ¿cierto? Dando voces y cortándose, como los profetas de Baal en el Monte Carmelo compitiendo con el dios de Elías. Discernir el futuro mediante la magia, las borracheras, actividad criminal, la vana religiosidad. Sus sacrificios y sus libaciones carecían de sentido porque las condiciones del pacto, la justicia y la rectitud eran pasadas por alto. Entonces ya vemos cómo era el pueblo de Israel en esos tiempos. Por algo ninguno volvió del cautiverio, porque eran muy desordenados, estaban totalmente apartados a lo que era la voluntad de Dios. Gomer fue infiel al profeta Oseas. Obviamente Oseas podría, por la ley de Moisés, poner carta de divorcio y separarse, pero por orden de Dios no lo dejó separar. ¿Por qué? Para darles un ejemplo. Nosotros somos como Gomer, somos infieles, fieles a Dios, infieles a la salvación. ¿Se me entiende? Entonces, díganme todo lo que no les he leído que no está pasando hoy en día. Y siempre ha pasado, y ahora con mayor fuerza, ¿no? La idolatría es una expresión del pecado de Israel. Puede verse la horrible tragedia del pecado en esta profecía. Pero Dios está empeñado en atraer de nuevo a Israel, aunque ella es infiel, pero Dios es fiel. El pecado, el castigo, la renovación mediante el perdón y la gracia son los tres grandes mensajes del libro del profeta Oseas. O sea, el pecado, comercio, por la infidelidad, y la infidelidad, ¿qué es lo que trae? Trae mentira, trae engaño, trae dolor, trae tristeza, trae bajo autoestima, trae muchas cosas. No solamente decir pecado, trae muchas cosas por detrás. El castigo, ¿cierto? La renovación mediante el perdón, o sea, hay un perdón del profeta Oseas. Eh, yo siempre lo he dicho, es más fácil apedrear a una persona infiel que perdonar. Fíjense. Entonces, por eso Jesucristo le dijo a la mujer adúltera, ni yo te condeno, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ni yo te condeno, le dijo, y no peques más. Entonces, a ese nivel de perdón llega nuestro Señor Jesús. Imagínense, nosotros somos igual que Gómez. La gracia, que es un regalo no merecido, son los tres grandes mensajes del libro del profeta Oseas. O sea, lean, y yo creo que han leído este libro, carta del profeta Oseas, van a ver que hay un amor incomprensible, difícil de comprender de parte de Dios para nosotros. Nos damos cuenta cuánto Dios nos ama, cuánto Dios nos ama. El libro constituye una historia y una analogía enorme de poder, amados hermanos. Como versículos clave, por ejemplo, está en el capítulo 1, versículo 1-2, dice, dijo Jehová a Oseas, ve y tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Y entonces uno dijo, me dijo otra vez Jehová, ve y ama a una mujer amada de su compañero, aunque adulte, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, cuales miran dioses ajenos y aman tortas de pasas. Entonces, acá vemos, el Señor le dice, búscate así una mujer. ¿Para qué? Para poner, imagínense, acá yo entro en otro tema. ¿Cuáles son las tribulaciones útiles que muchas veces tenemos en nuestra vida?
¿cierto? Las que hay tribulaciones que el Señor permite para que no nos alejemos de Él. Imagínense, o sea, tan masoquista que no queremos la cercanía de Dios con amor, sino que con dolor. Entonces, cuando estamos, es un gran ejemplo, te dice, búscate una mujer adúltera. ¿Para qué? Porque tú vas a ser el ejemplo de amor, de mi amor hacia mi pueblo. Y o sea, podía haber reclamado, ¿cierto? Pero él obedeció, amados estudiantes. Y ojo, en el capítulo 3 versículo 1 ¿qué le dice? Ve y ama. O sea, no, no cuestiones. Toma una decisión. Ve y ama a una mujer amada de su compañero, aunque adulte. El amor de Jehová para con los hijos de Israel. Y nos ama el Señor. Ama. Y aunque sabemos que nosotros le fallamos, ojo, los cuales miran dioses ajenos, o sea, ni siquiera estaban mirando a Dios. Muchas veces nos estamos sabiendo que amamos a Dios. Pecamos. Esto no significa que ponían la mirada en Dios. Entonces, es otra cosa. Y bueno, los pasajes sugieren que el amor de Oseas tiene que ser renovado y restaurado con la misma mujer. O sea, también, disculpen, o sea, en la palabra, ¿cierto? No por el profeta. O sea, que tiene que uno luchar. Uno tiene, ¿qué es lo que significa? Perdonar, ciencia. El amor lo puede, el amor perfecto, y el amor perfecto primero es Cristo. Amamos a Cristo, podemos amar perfectamente, podemos perdonar, podemos soltar, podemos tener compasión, tener perdón. Y dice, ser renovado y restaurado con la misma mujer. Es difícil perdonar la infidelidad, pero no ama a Dios. Uno empieza a ver con otros ojos y tiene compasión. Puede perdonar, puede perdonar, amados hermanos. Dentro de la analogía del capítulo 1, Gomer representa a Israel, renueva su amor hacia la infiel Israel. De esta forma, Oseas debe renovar su amor hacia la infiel Gomer. Fíjense. El propósito del profeta no tan solo ir a profetizar una palabra, le tocó más difícil, yo creo. Él tuvo que dejar su orgullo, dejar su amor propio, eh, estar con una mujer que a lo mejor es muy fácil leerlo, pero yo creo que día a día ya estaba quieto, molesto, le traía puro dolor de cabeza. Entonces, fíjense, el amor de Dios para con nosotros, representado en Oseas. El estilo literario de este libro, bueno, la expresión literaria en poemas en este libro se encuentra entre los más conmovedores de la Biblia. Para eso, como les dije, tenemos que meternos, ¿cierto?, en la cultura hebrea, viajar en el tiempo. Tiene un don de expresión particularmente mediante figuras de dicción, de que pocos poetas del Antiguo Testamento pueden igualar. Capítulo 7, 8, 9, creo que dice, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada, devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Muchas veces no podemos entender eso. ¿Por qué? Porque es mediante la poesía hebrea en la cual él se está expresando. Y ojo, que este libro profético tiene, destaca la expresión literaria en poemas para ser profético. Y dice que ninguno del Antiguo Testamento puede igualar. Pocos pueden. Las metáforas de Oseas son frecuentemente rurales, ¿cierto? Lo pueden ver en el capítulo 10, versículos 11 y 12. La combinación de fuerza y sensibilidad en esta canción de amor, cuyos paralelos más cercanos los encontramos en el Cantar de los Cantares. O sea, critica la calidad lírica de la poesía de Oseas. Entonces, en el capítulo 14 lo vemos del 4 al 7. Entonces estamos viendo que un profeta se está expresando de forma literaria poemas y llegando al nivel de los grandes siervos, ¿cierto? Que vieron, o sea, no era menor Oseas, a pesar de ser un libro. Oseas ilustra el estado anímico y el tono reflejado en sus mensajes y su poder poético.
el conocimiento a Dios. Oseas atribuye repetidas veces los problemas espirituales y morales de Israel a su falta de conocimiento de Dios. Entonces, si vemos en 4:6, dice, ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Entonces, ustedes van a ver el libro, si ustedes lo van a leer, si ustedes lo van a entender, Oseas arma un, un, un escenario en el cual es como que Dios le está hablando a Israel, pero Él está hablando de forma a su los que pecan, a los que están en contra de la voluntad de Dios. Conocer a Dios no es saber algo acerca de Dios, es estar relacionado con él en amor y obediencia, así como lo hizo Oseas, cuando le dijo, ve y ama, ¿cierto? Ve y búscate una mujer adulta, ¿cierto? Entonces, cuando tú estás relacionado con Dios, puedes amar y con obediencia. En el Antiguo Testamento, el conocimiento consiste en vivir una relación cercana con algo o alguien, una relación que cause lo que podría llamarse comunión. Y eso es lo que muchas veces nosotros decimos, hay comunión con Dios, tenés comunión con Cristo, ¿cierto? Cuando te dicen en la iglesia, ¿es por qué? Porque tú tienes una relación cercana con alguien, que cause una conversación, que cause una amistad. Y eso es lo que nosotros llamamos comunión cuando nombramos y decimos, ¿tiene comunión con el Señor? ¿Cómo está la comunión con Dios? La relación con Dios. ¿Como Gomer? Entonces ahí tenemos que hacer el paralelismo, por decirlo así. Ese fue el libro de Oseas, llegamos a su fin. No sé si alguno de ustedes tiene alguna consulta, alguna pregunta con el Amén. libro de Pastor, Oseas. hay una parte, sí, hay una Dígame. parte que estaba leyendo y cuando él dice que eh, se desvían y amaron más las tortas con pasas, o sea, a otros dioses, o por qué a ese término. Sí. Sí, lo que pasa es que, como lo dije anteriormente, Oseas, para ser profeta, escribió esas profecías, pero de modo con una expresión literaria que era superior a los profetas en cuanto a poesía, y se igualaba a la poesía de David, se igualaba a la poesía que decía Salomón, ¿me entendí? ¿Me entiende? Se igualaba. Entonces no era, o sea, no era cualquier profeta por decirlo, no, era un profeta, no. Aparte de ser profeta, tenía una expresión literaria muy rica. No era pobre de dicción, no era pobre de vocabulario. Por eso eh, por eso decía que Oseas siempre se expresaba de forma como rural. Esa era la poesía hebrea. Recuerden, cuando vimos el libro de Cantar de los Cantares, la mejor canción, ¿cómo se expresaba el poeta? Relacionaba a la mujer con montañas, con una vaca, entonces para uno no es muy bonito, pero en esos tiempos era precioso, ¿me entiendes? Entonces, ¿me entiendes? Y lo mismo que o sea, un poder de vocabulario tremendo. Pero para eso, como Ya. siempre lo he dicho, tenemos que viajar al pasado, tenemos que meternos en una cultura que no es la nuestra, tenemos que insertarnos en una cultura que muchas veces nos cuesta abrir la mente, pero es así, es el origen de donde nosotros venimos, es el origen de donde está nuestro nacimiento, independiente que sea de Israel o después de los gentiles, pero ese es el origen. Entonces, tenemos que respetar eso y tenemos que entender cómo se expresaban ellos. No sé si alguien más tiene consulta, pregunta sobre el profeta Oseas, que muchas veces Oseas no lo pescamos mucho cuando hacemos prédica, cuando decimos una palabra, pero Oseas es muy importante, muy, muy importante. ¿Sí? ¿No hay ninguna consulta, ninguna pregunta? Bien. Entonces, voy a ir a- al libro de, voy a ir al libro de Miqueas. Voy al libro de Miqueas. Ahí estamos. Miqueas. Como subtítulo, como Jehová. Ojo con eso. Bien, origen y fecha.
El nombre del libro es derivado del profeta, quien, habiendo recibido la palabra del Señor, fue comisionado a proclamarla, o sea, al mismo Miqueas. Era perteneciente a los profetas menores. Predicó en Samaria, que era el reino del norte, y principalmente en Judá, reino del sur. A ver, acá les quiero hacerles recordar algo para que no se les olvide nunca. Se recuerdan que Samaria y los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. Entonces, ¿por qué? Porque, se lo voy a explicar. Porque cuando Jesucristo, si mal no recuerdan ustedes, se encontró con la mujer samaritana, y la mujer samaritana tenía muchos esposos y cosas así. La mujer samaritana dijo, sí, pero le explicaba que sus antepasados, los eruditos en la palabra de Samaria, decían que el reino era ahí en Samaria. Y Jesucristo le dijo, no, todo es de Jerusalén, todo viene de los judíos. Entonces, ¿a qué lo quiere llevar? ¿A qué los quiero llevar? Para que entiendan. La ley de Moisés es en Jerusalén, es en Israel. De ahí empieza la base. Pero, ¿por qué los judíos no se llevan con los samaritanos? Porque los samaritanos no cumplieron la ley de Moisés. Porque los judíos se casaban, se relacionaban con los mismos judíos. Una mujer judía se casaba con un hombre judío, pero los samaritanos podían ser hombres o mujeres judías y se casaban con cualquiera, con un, no sé, con alguien de otro lugar, ¿me entienden? Que no era permitido por la ley de Moisés. Entonces, los judíos decían que ellos estaban en falta de la ley de Moisés, que no estaban lejos, o sea, era una realidad. Entonces, por eso, ese es el gran problema que tienen. Y recuerden que en Samaria ellos cambiaron la ley de Moisés, le agregaron 613 leyes más. Ojo. Entonces, ellos tenían su ley totalmente tergiversada a lo que era la ley de Moisés. Si acaso es un bonus track en cuanto a este pueblo de Samaria. Dice, lugar, Samaria, reino del norte, en los reinados de Jotam, ¿cierto? 750, 731 a.C. Acaz, 731 al 715 a.C. y Ezequías, 715 al 686 a.C. En esta fecha, su referencia a la caída inminente de Samaria, ¿cierto? En el 1.6, lo posicionan antes del 722 a.C. aproximadamente. ¿Ya? Y sale otra fecha. Destinatarios, Israel y Judá. O sea, este mensaje era para el reino del norte y para el reino del sur. Autor. El primer versículo establece a Miqueas como autor. Veamos. Dice, palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. O sea, lo que vio sobre el reino del norte y sobre el reino del sur. No se sabe nada de los padres de Miqueas, pero su nombre puede indicar un legado piadoso. Procedía del pueblo de Moseret, pero acá yo me equivoqué, es Moreset, cerca de Gat. Era como Amós, un residente del campo, lejos de la política nacional y la religión, pero escogido por Dios. Lo podemos ver en el 3.8, que dice, mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado, o sea, a los reinos. O sea, está lleno del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, para entregar un mensaje de juicio a los príncipes y al pueblo de Jerusalén. Era contemporáneo del joven Isaías en el siglo 8, cuando Isaías era muy joven. Significado, es una forma acortada de Micaías y quiere decir quién es como Jehová. O sea, es como no como un seudónimo, sino que un poquito, quisieron acortarle el nombre de Micaías y Miqueas. Y es lo que quiere decir, quién es como Jehová. El tema y el propósito es destacar los pecados de los judíos en los reinos del norte y en el reino del sur, y el juicio inminente que es fruto inevitable del pecado, pero también demostrar la restauración que vendría. Primordialmente, Miqueas proclamó un mensaje de juicio a un pueblo que con persistencia buscaba el mal. O sea, la profecía iba con palabra de juicio. ¿Para qué? Para que se revirtiera todo lo que estaba haciendo el pueblo, el reino del norte y el reino del sur. Miqueas presentó su mensaje en términos de demanda, y la profecía estaba ordenada en ciclos u oráculos
Y dentro de cada oráculo, él pasa de la condenación a la esperanza. Eh, Condenación, porque han quebrantado la ley de Dios dada en el Sinaí. O sea, ya la estaban quebrantando. Si ya estaban con un pueblo de Samaria, obviamente la estaban corrompiendo. Pero lo peor que también la estaba corrompiendo el reino del sur. Un tercio del libro se enfoca en los pecados de su pueblo. Otro tercio se enfoca en el castigo de Dios por venir y el otro tercio promete esperanza. O sea, acá tenemos tres ápices. El primero, en los pecados del pueblo. Segundo, en los castigos de Dios que vienen por venir a través de la profecía. Pero el último tercio, también, tanto con el castigo, te promete una esperanza si revierte tu corazón. Entonces, ¿qué nos quiere enseñar también? Que muchas veces nosotros veamos este enfoque como si fuera nuestra vida. Un tercio son los pecados de nosotros. Segundo tercio, el castigo de Dios que viene por venir a nosotros. Y el tercer tercio, el Señor mismo nos promete esperanza después del castigo. ¿Ya? Después del, no digamos castigo, sino que el proceso, el tirón de orejas, ¿cierto? El llamado de atención. Veámoslo así, porque así es. Eso es lo que quiere decir también el libro. Para los fieles, después del juicio, ¿cierto? Tenían esperanza. Ojo, para los fieles después del juicio tenían esperanza. De esta manera, el tema de lo inevitable del juicio divino por el pecado se une al compromiso inmutable por parte de Dios con sus promesas de pacto. ¿Me entienden? Entonces, ¿cuáles son las promesas del pacto? Que si tú eres obediente, que si tú caminas, ¿cierto? En los caminos del Señor, el Señor va a tener misericordia y compasión de ti. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra? En Apocalipsis, lo que dice, el que venciere, no dice el perfecto, sino que el que venciere hasta el final. Tú tienes que luchar siempre por agradar a Dios, por caminar bajo su voluntad en su camino. Y esto es un fiel reflejo. Miqueas concluye su profecía con notable efecto. Hace un juego de palabras con su propio nombre. ¿Quién es como Dios? En el 7:18 lo podemos ver. Que dice, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Entonces, ¿por qué se deleita el Señor en misericordia? Porque lo único que el Señor quiere es que tú lo ames, pero que tú lo ames de corazón. Entonces, en eso se deleita. Imagínense cuando nosotros lo amamos de corazón y luchamos contra nuestro pecado, contra nuestra competencia, contra las tentaciones, el Señor se alegra. Muchas veces uno dice, no, tengo muchas tentaciones, no, pero ahí está la mano del Señor alegrándose. Olvida y vuelve a amar, como dice acá. En conclusión, Miqueas expresa el juicio por causa del pecado, pero también la futura salvación por la gracia de Dios. Entonces, si lo vemos para nosotros, claro, hay un juicio por el pecado de nosotros. ¿Qué es lo que hay? Un tirón de orejas. ¿Qué es lo que hay? Un llamado de atención que nos enfoca nuevamente en el camino, pero también, juntamente con ello, la salvación por la gracia de Dios, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida actualmente. Entonces, es muy importante, amados estudiantes, señalar que cuando consideramos la variedad de denuncias y promesas que encontramos en la enseñanza de otros profetas, tales como los contemporáneos de Miqueas, que eran Isaías y Oseas, siempre existe la duda o la incertidumbre de que un profeta pudiera predecir un duro juicio o alguna etapa de restauración. Como dijo Jesús en el libro de Juan 3:8, el viento, que es el Espíritu, sopla de donde quiere. Esto quiere decir que los profetas eran pensadores creativos, inspirados por el Espíritu de Dios y bajo el control de la palabra que recibían, ya sea de juicio o de gracia. O sea, el Señor te daba y tú tenías que proclamar. Cuando, eh, cuando uno tiene un llamado profético, tiene que tener un oído muy sensible y la búsqueda muy intensa. Como dice la palabra, no ignoréis las maquinaciones de Satanás. Entonces, tú puedes hablar algo que has recibido, pero no necesariamente tienes que haber recibido de Dios. También recordar que Satanás se viste como ángel de luz, se viste como un ministro, ¿viste? Y da muchas características. Entonces, ¿qué quiere decir? El que tiene un llamado profético tiene que estar muy atento a las cosas de Dios, no solamente en oído, sino que en integridad y en santificación. Porque si no va a ser fácil dar una palabra que venga de Satanás, de engaño. Y después primeramente va a ser un profeta que anda hablando puras cabezas de pescado y nadie le va a creer.
Cuando el Señor te dé una palabra, después nadie te va a creer y después tú te vas a sentir mal y vas a dudar de tu llamado profético. Entonces, hay que tener bien ese concepto, hay que estudiar bien, hay que estar en santificación, hay que estar apartándose para el Señor. Esa fue el libro de Miqueas, la clase de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta, ah, algo que quiera salir de alguna duda. Ojo, que yo les di una tarea la semana pasada y esta tarea, sí, hermano Steven la hizo muy bien, pero ojo, esta tarea va a ser muy base para la prueba, para la evaluación, porque hay que recordar que desde Génesis al Apocalipsis, el único significado es Jesús. Ojo, es Jesús. Cada libro, vamos a hablar, nos vamos a enfocar en el Antiguo Testamento. Cada libro, tanto histórico, tanto poético, como la Torá, como los proféticos, todos hablan de Jesús, todos. Y todos te dejan una enseñanza basada en Jesucristo. Incluso acá Miqueas habla en el capítulo 5 el reinado del libertador desde Belén. Ya estaba hablando de Jesús. Ya estaba hablando de Jesús el profeta Miqueas mucho antes que naciera Jesús. Entonces, como tarea, amados hermanos, porque va a ser una tarea y lo tienen que hacer, porque va a ser pregunta de prueba. Los libros proféticos, yo le voy a preguntar un ejemplo en la prueba, le voy a preguntar, eh, oiga, y en el libro de Jonás, ¿en dónde aparece Jesucristo? ¿Qué es lo que quiso decir el libro de Jonás con respecto a Jesús? El libro de Osea, el libro de Miqueas, el libro de Amós, porque todo libro profético se enfoca en Jesucristo, independiente del mensaje, se enfoca en Jesucristo, una enseñanza con respecto a Jesucristo. Todos los libros, más los proféticos. Así que, ojo con eso, amados estudiantes. ¿Alguna duda, alguna consulta? Amén. Sí, no, pues bueno, de todas maneras mi pastor era, es que complementar, de que como usted lo dice, siempre, bueno, ahí yo estoy un poquito investigando, indagando y siempre los profetas llaman al arrepentimiento, llaman a la misericordia, unos hablan del Cordero, otros hablan del nuevo pacto. Entonces, todo, como usted dice, claro, tiene toda la razón. Siempre hablan, van enfocados en Cristo, en la renovación del pacto, llaman al arrepentimiento. Así Sí, que, muy, muy, y, por ejemplo, el profeta Isaías, cuando ustedes lo lean, y todos siempre en la iglesia sacamos palabra del profeta Isaías, habla de Jesús, habla ¿cierto? Cuando sacamos las palabras, que por su llegada fuimos sanados, ¿de qué está hablando? En de el la libro, resurrección de Cristo. en el libro, en la muerte, en la crucifixión. En el libro de Jeremías habla de Jesús. O sea, todo libro habla de Jesucristo. Todo libro habla de Jesucristo. Entonces, tenemos que leer. En realidad, miren, amados estudiantes, no hay, no hay peor tristeza que una persona que esté estudiando teología no sepa eso. Tenemos que leer, amados hermanos. Las pruebas que yo les he hecho, a pesar de que son un poco extensas, son bastante fáciles, porque están de acuerdo a un cuestionario. Pero cuando le hagan una prueba sin cuestionario, es muy distinto. Es muy distinto. Entonces, ustedes tienen que saber la, eh, la línea de tiempo desde la creación hasta la vuelta al cautiverio. Tienen que sabérsela pero ya, memoria, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el primer libro? ¿Qué pasó? La creación, después que viene, ¿cierto? Los patriarcas, después los patriarcas, ¿qué es lo que viene? ¿Me entienden? Entonces, tienen que ir sucesos por sucesos. Y así van a entender mejor la Biblia. Por eso hay personas que no entienden la Biblia, hay personas que se le enredan. ¿Por qué? Han hecho la línea de tiempo. Cuando tú haces la línea de tiempo, se te hace más fácil. Recuerden, yo fui estudiante igual que ustedes. ¿Y cuál era la forma para entender mejor la Biblia? Cada uno tiene que tener una estrategia. Pero la mejor estrategia, yo les te lo digo como consejo, yo hice la línea de tiempo y no se me olvidó más. Y eso es lo que me ha ayudado hasta el día de hoy.
la línea de tiempo. Y Mm, ojo, la mm. línea de tiempo la hacen uno entre 1000 estudiantes. Por eso, si usted hace la línea de tiempo, van a comprender todo y van a poder enseñarle a las demás personas. La línea de tiempo es lo Amén. más importante. Hagan la línea de tiempo. Y recuerden, ¿por qué la línea de tiempo? Y no es que yo se lo diga, por favor, háganla. Porque la evaluación de este módulo hay una prueba y la segunda es una disertación de la línea de tiempo, en la cual yo le voy a preguntar todo lo que hemos hablado durante el año. Y ahí no va a haber cuestionario y no va a haber nada de eso. ¿Me entienden? Entonces, ojo, que son 2 notas ahí. Todavía nadie se salva este año. ¿Bien? Y yo creo que sean los mejores. Pastor, Dígame. Pastor, una consulta es que yo no tuve la semana pasada en clase porque Pero yo tuve niño enfermo y usted mandó hace poquito. ¿Esa sí, tarea todavía corre o ya era? ¿Y de eh, qué más encima? sí, la tarea todavía corre, porque ahora se le va a juntar la de la clase pasada más la de esta clase. ¿Ya? ¿Ya? Así que, ojo, hagan la tarea porque les va a ayudar en la prueba. Hagan la tarea porque Pero Pastor, también, ¿me puede dígame, usted explicar de qué se trata la tarea? lo que estamos hablando, que ¿Ya? cada libro El habla, da un significado del sol de Cristo. cada libro entrega un mensaje mesiánico. Mesiánico es del Mesías, de Sí, Jesucristo. Cristo. ¿Cuál Amén. es, cuál es ese mensaje? ¿Cuál es esa enseñanza sobre Jesús? ¿Eh? Bien, entonces tienen que sacarlo del libro. Es primordial. No puede haber una persona que estudie teología que no diga que no sabe. Tienen que saber. Por eso es que tienen que Amén. leer. Ya. Por ejemplo, ahora estamos leyendo Miqueas y Oseas. Amor. ¿Alguien antes de esta clase leyó esos libros? No, Entonces, Yo les estuve voy, leyendo un poco, pero les no voy a lo dar, leí yo. bien, les voy a dar una pincelada. El océano. Les voy a dar una pincelada. Por ejemplo, la próxima clase, la próxima clase vamos a hablar, le- les comento al tiro. La próxima clase, estoy abriendo acá ¿Mm? Sí, bloquea toda opción. estoy abriendo acá la lista para ver qué vamos a hablar la próxima clase, para que empiecen a leer, para que cuando lleguen a la clase, ustedes ya estén haciendo preguntas. Al final de cada libro profético, por ejemplo, ya tienen que leer Amós, Jonás, hoy día Oseas y Miqueas. Son 4 libros sumamente cortos. Yo creo que en una hora se van a leer los 4. En una hora se van a leer los 4. En una noche que estén ahí un poquito, un ratito para ustedes, dedíquenselo al Señor, van a leer los 4. Entonces, para Amén. la próxima clase vamos a estudiar este libro que es un poquito más grande, es Isaías, Joel y Abdías. Isaías, Joel y Abdías. Bien, entonces vamos, próxima clase, yo les voy a colocar acá. Próxima clase, Isaías, Joel y Abdías. Entonces, para que estén leyendo, ¿por qué? Para que ustedes, si tienen una duda, para que hagan las preguntas necesarias, para que estén al tanto, para que empecemos a indagar, tengamos esa conversación, ¿ya? Pero lean estos 4 libros, son súper cortos, y pueden leer Isaías, después Joel y Abdías, Joel y Abdías son bastante cortos, el más largo es Isaías, pero le va a hacer muy bien. Empiecen a leer Ay, mucho, ¿ya? ¿Alguna duda, ok, alguna pregunta? no. Ya, mis amados hermanos, ahora voy a dejar cargando la clase para subirla hoy día a la noche también con el material. ¿Ya? Amén. Amén, que Dios los bendiga. Amado hermano Steven, ¿puedes despedirnos con una oración? amén, sí, por supuesto. Amado Padre Celestial, Papito Rey, te damos gracias, Señor, Padre. Sí está perdón, está el micrófono, sí, perdón.
Amado Padre de Gloria, te doy gracias, Señor, Papito Rey, por este día, Señor. Te doy gracias, Señor, por la vida de nuestro pastor, de cada hermano, Padre, que hoy día se ha podido conectar, Padre de Gloria, a recibir tu instrucción, Señor Padre, a recibir este estudio, Papito Rey. Gracias, Señor, por poner este medio, Padre, gracias, Señor, por la vida de nuestro pastor, por poner el querer y el hacer en cada hermano, Papito Rey, porque gracias a esto, Señor, nos vamos nutriendo, Señor, cada día vamos creciendo más en conocimiento, cada día vamos más en conociéndote a ti, Papito Dios, Padre, sabiendo más de ti, de tu vida, de todo de lo que quieres hablar, de cómo quieres dirigirnos, Padre de Gloria, Señor. Padre, permite, Papito Rey, que cada persona, Señor, que hoy recibe esta instrucción, Señor, sea perfeccionada, Padre, que seamos todos perfeccionados, Padre, para tu obra, para tu ministerio, Señor. Padre, que ser servidor, que ser siervo sea el mayor galardón, Papito Rey. Que esto no sirva, Señor, para no ni para jactancia, Señor, sino que sea, Papito Rey, para servir a tu reino, a tu ministerio, Padre. Que nos sirva, Señor, para poner tu nombre en alto en cada donde tú nos envíes a cada persona, Padre, que podamos contar tus maravillas, Padre, porque tú no nos enviaste a ser inertes, Papito Dios, tú nos llevaste, Señor, a multiplicar tu conocimiento y tu palabra y anunciar tus maravillas, Padre. Padre, te doy gracias y permite, Señor, que cada hermano, Señor, hoy tenga descanso, Papito Dios, y renueve sus fuerzas, Señor, tú conoces cada corazón, que tú seas supliendo cada necesidad, Papito Rey. Te damos gracias, te bendecimos, te damos el poder y la honra a ti, Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amados estudiantes, que estén muy bien. Nos vemos el próximo martes. Amén. Estudien, lean. Recuerden, es muy bonita la Biblia. No se enreden con los Chao a nombres. todos. No se enreden con los nombres. Solamente lean. Lean y entiendan. Comprensión de lectura. Amén, pastor. Bendiciones. Chao, chao, chao. Amén. Chao. Amén. Chao.